En 1984, cuando estábamos en lo máximo y la más alta expresión de la Guerra Fría, fue cuando yo decidí de meterme en el servicio militar. Soy el capitán de corbeta Jesús Romero, ex oficial de inteligencia naval. En 1984 yo empecé mi servicio activo en el entrenamiento básico aquí en Orlando, Florida. Era una escuela de aproximadamente 8 semanas y luego al finalizar esas 8 semanas ibas a una escuela a aprender cómo vivir y actuar a bordo de una embarcación. Y luego finalmente el servicio militar me llevó de Filadelfia hasta Francia, donde yo finalmente pude alcanzar mi embarcación, que era el USS Carolina del Sur CGN 37. El Carolina del Sur era un crucero misilístico nuclear, la máxima expresión de lo que era la ingeniería naval y el diseño de cruceros misilísticos, que en el momento era la máxima expresión de guerra naval contra la Unión Soviética. Mi tiempo en el Carolina del Sur se caracterizó por un tiempo prácticamente de aprendizaje. Yo aprendí a cómo vivir, a cómo trabajar a bordo de la vida cotidiana del marinero de los Estados Unidos. Era una vida sumamente dura. A los 18 años uno tiene toda la energía del mundo para seguir trabajando sin ningún problema. Yo prácticamente manejaba el barco, tenía guardias de centinela y luego eran los trabajos cotidianos de la faena a bordo de ese barco. Luego de un tiempo yo me hice timonel experto de este crucero y yo tuve una gran experiencia cuando estuvimos persiguiendo las embarcaciones, los cruceros, los submarinos de la Unión Soviética y los correteábamos por todas partes entre el Atlántico del Norte, en el Mediterráneo y en los mares de Grecia. Uno de los ejemplos que todavía me llama muchísimo la atención de mi experiencia a bordo de esa embarcación es que el primer evento donde yo participé directamente en una operación militar fue en el rescate de los rehenes norteamericanos que estaban en Beirut. En aquellos tiempos, muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día, Hezbollah, lo que era el PLO, Yasser Arafat, también con apoyo de Irán, habían secuestrado a ciudadanos norteamericanos, incluyendo periodistas, por muchos años. Nosotros estábamos justamente en Beirut cuando hubo una operación que se llamó para trabajar junto con las fuerzas especiales, las fuerzas Delta, los Delta Forces. Y nosotros llevamos una operación una noche para insertarnos adentro de Beirut para poder traer a los secuestrados a los Estados Unidos. Desafortunadamente esa operación no se dio, pero al final los palestinos lograron liberar a los secuestrados y retornaron a los Estados Unidos. Otra de las experiencias que yo tuve fue operando en el Mediterráneo por varios meses un crucero para los marinos, un despliegue, eran aproximadamente 6 meses. Dependiendo de qué era lo que estaba sucediendo geopolíticamente, estos cruceros se podían extender, no se hacían más cortos, pero sí se extendían. Uno pudo haber llevado adelante un despliegue, un crucero, por más de 7 meses antes de retornar a la base de uno y estar otra vez con los familiares de uno. En aquellos momentos teníamos en su máxima expresión de los problemas que teníamos con Libia. El Muammar Gaddafi había llevado supuestamente el ataque contra los Estados Unidos, donde habían puesto unas bombas en un 747 de Pan American en el que habían estallado el avión encima de Lockerbie. En aquellos tiempos la flota de la Marina norteamericana estaba operando dentro del Mediterráneo
y la política de los Estados Unidos era maximizar la presión contra Muammar Gaddafi y su régimen. Nosotros operamos dentro del Golfo de Sidra para mostrar la voluntad de los Estados Unidos y la determinación que tenía el presidente Reagan para dejarle saber a Muammar Gaddafi de que los Estados Unidos no iba a tolerar las actividades de este señor. Y por lo consiguiente, la decisión fue de que la Marina norteamericana iba a operar dentro del Golfo de Sidra. Gaddafi's long-standing involvement in terrorism is well documented, and there's irrefutable evidence of his role in these attacks. The Rome and Vienna murders are only the latest in a series of brutal terrorist acts committed with Gaddafi's backing. Gaddafi and other Libyan officials have publicly admitted that the Libyan government has abetted and supported the notorious Abu Nidal terrorist group, which was directly responsible for the Rome and Vienna attacks. Un día, más o menos al mediodía, nosotros estábamos tomando sol luego de haber tenido almuerzo. En ese momento yo vi como un misil real antiaéreo había salido del lanzador y tenía una alarma que lo acompañaba. En ese momento nos dimos cuenta de que era un evento real y nos fuimos a las posiciones de batalla. Yo salí corriendo, me vestí y salí corriendo hacia el puente, donde ya estaba obviamente mucha ansiedad, mucho estrés. Había la gente corriendo entre el centro de formación de combate y el puente porque había un eminente problema con un avión que venía aproximándose al Carolina del Sur a una alta velocidad y baja altitud. Ya nosotros sabíamos que era un MiG. Que había salido de Benghazi y venía hacia dirección de la embarcación de nosotros. En ese momento, el capitán del barco había dado las instrucciones que se necesitaban para contrarrestar el efecto de esta amenaza que se acercaba a alta velocidad. Ya los radares estaban en posición de lock, estaban siguiendo esta aeronave que venía a alta velocidad y nos pasó a unos 100 y pico de pies por encima de la embarcación de nosotros, y nosotros tuvimos que también contrarrestar lo que era el sobrevuelo de esa aeronave hacia nosotros. La realidad es de que la embarcación de nosotros pudo haber neutralizado esta amenaza muchísimas millas antes de llegar, pero las cabezas, pensando en frío, lograron de llevar a cabo una operación en la cual en ese día se previno una guerra. Luego, durante mis operaciones a bordo del USS Tortuga LSD-46, yo estuve a bordo cuando ese barco se llevó a su construcción en los astilleros de Avondale, en Luisiana, y yo fui uno de los primeros que llegó a esta embarcación para hacer los trabajos necesarios para aceptar que esta embarcación entrara a servicio activo y sea comisionado debajo de la Marina. Durante ese tiempo yo fui enviado a trabajar debajo de un escuadrón anfibio y un grupo anfibio, que es el grupo que se encarga de todas las operaciones anfibias. Y yo tuve la oportunidad de ser uno de los staff navegantes del grupo número 1 y nosotros estábamos prácticamente embarcados a bordo de embarcaciones como el Iwo Jima, el Tarawa, el Incheon, y estábamos llevando a cabo operaciones de ensayo de desembarco en las áreas de operaciones de Carolina del Norte, debajo del Second MEU, la segunda infantería de Marina, y debajo del apoyo de la Marina Naval norteamericana para llevar a cabo estos ensayos. Eso me enseñó a mí muchísimo sobre las operaciones anfibias. Ya yo venía de las operaciones de cruceros, paso a las operaciones anfibias, ya yo tenía un mejor conocimiento de lo que era la operación de un grupo de batalla. Debajo del crucero misilístico nuclear, nosotros teníamos la habilidad de operar solos
porque teníamos esa capacidad de poder de fuego, pero también operábamos debajo de un grupo de batalla, debajo de un portaavión como lo era el USS Nimitz. Luego de graduarme de la Escuela de Aviación Aeronaval y luego de haber pasado por la Escuela de Inteligencia, cuando fui asignado a bordo del escuadrón de los Halcones Negros, que era un escuadrón de A6 de intrusos. Aquí fue cuando empecé a mejorar mi experiencia trabajando a bordo de un staff, de una ala, del staff también de un grupo de batalla. Aprendí a llevar a cabo operaciones de planificación para llevar a cabo ataques a objetivos en tierra. Fui para la escuela para aprender a cómo usar una bomba para contra un objetivo, si uno quiere hacer daño funcional o daño completo. Aquí hay una serie de daños que uno le puede llevar a cabo a un objetivo. Eso se aprendió durante la guerra de Irak y ahora mismo es parte de la doctrina norteamericana que se lleva a cabo a bordo de un portaavión. Durante mi experiencia a bordo de las Fuerzas Navales del Comando Sur, donde yo fungí como subdirector de inteligencia debajo de este comando, por la necesidad que había en el comando no habían oficiales quienes hablaban español y el comando me había puesto como director de los ejercicios o las maniobras UNITAS y Panamax. Debajo de esta designación, yo tuve la oportunidad de viajar muchísimo por todo lo que era el área de responsabilidad del Comando Sur. Yo tuve la oportunidad de estar en Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe. Nosotros tuvimos la oportunidad de operar con los chilenos, argentinos, Brasil, Colombia, Panamá, Honduras, la República Dominicana, Jamaica, en fin, con una serie de socios que eran muy capaces de llevar a cabo estos tipos de operaciones. Debajo de mi asignación como oficial a cargo de los ejercicios Panamax y UNITAS, era muy complejo. Estas son operaciones de las cuales requiere la participación de varios países. Hay que integrar embarcaciones de otros países junto con los de nosotros y la capacidad que esto lleva a cabo. Entre otras palabras, para poder llevar a cabo un contingente como una fuerza de tarea donde participan diferentes países que no necesariamente tienen la misma doctrina, estos países se llevan a cabo en conjunto para llevar estas operaciones marítimas para poder neutralizar una amenaza en conjunto que nos amenace a todos los países. Yo tuve la experiencia de trabajar y aprender entre los mejores oficiales, inclusive de los Estados Unidos, de oficiales como peruanos, brasileros, colombianos, ecuatorianos, panameños y de la República Dominicana. ¿Qué es lo que yo he aprendido durante toda esta carrera? Se comprenden más de 20 años yo en mi capacidad como tropa y oficial naval. Yo aprendí primero que uno tiene que aprender exactamente cómo funcionan los barcos de uno, los aviones de uno. Uno tiene que aprender lo que es el arte de navegación, lo que es el arte de poder llevar a cabo una guerra. No es tan fácil de leer un manual que le enseña a uno cómo lanzar una bomba de un avión o cómo disparar un misil de un barco. Estos son varios años que uno necesita de estar destacado en una embarcación por 5 años, por 3 años en un escuadrón, y cuando uno se da cuenta, uno ya tiene todo el conocimiento y toda la experiencia, no solamente de llevar a cabo ensayos y maniobras, pero ahora uno tiene la habilidad de entender qué significa todo lo que uno aprendió y la experiencia que uno tiene para llevar adelante este tipo de operaciones. Yo encuentro que hoy en día yo entiendo muy bien las operaciones que yo llevé adelante durante mis asignaciones en el Perú, en Ecuador, en Guatemala, en Panamá, porque esos fueron los bloques básicos de construcción
donde yo aprendí a llevar a cabo este tipo de operaciones. Estas operaciones que nosotros llevamos adelante por lo largo y ancho de mi carrera, en su gran mayoría llevaron a cabo unos muy buenos resultados y yo fui reconocido tanto por la Marina norteamericana, por el Ejército y también por los socios países de los cuales yo trabajé por tantos años. Ahora me encuentro en una posición en mi vida donde esta experiencia, la experiencia de mi carrera civil, la he venido utilizando para poder compartir con el público, para que comprendan y entiendan de una manera básica qué es lo que significa la política norteamericana, por qué los Estados Unidos actúa de una manera de la cual estamos viendo en un ensayo de geopolítica a nivel de hemisferio y a un nivel internacional. Creo que el público se merece comprender por qué los Estados Unidos está actuando de la manera ahora mismo cuando tenemos un conflicto con Venezuela. Obviamente que luego de uno haber trabajado por tanto tiempo y tanta experiencia, el sistema militar, la institución militar reconoce el arduo trabajo que tú llevas adelante. Y de la manera de que la institución militar reconoce tu trabajo es de algún momento de otorgarte una medalla. Yo logré ser entre los mejores marineros a bordo de mi primer barco, de mi segundo barco. Yo fui el marino del año de una tripulación de 388 personas a bordo de esa embarcación. Y eso me dio a mí la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel naval, pero un reconocimiento a nivel profesional. A nivel naval, a nivel de oficial, a mí me reconocieron con las medallas más altas a la medida de mi rango, a la medida de mis posiciones, luego de haber estado a cargo de un comando de inteligencia trabajando en el exterior. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando en el sureste de Asia, donde fui reconocido por mi trabajo, donde negocié la posición norteamericana en países amigos para poder llevar adelante operaciones de inteligencia, de investigación y también para recuperar a soldados que habían perdido la vida durante las guerras de Vietnam y la Guerra Fría. En mi capacidad como civil, yo fui altamente reconocido por tanto como el Comando Sur, como el Pentágono y también a nivel nacional. Yo fui reconocido por la Casa Blanca 4 veces, 3 en equipo y 1 vez como individuo. Y son el reconocimiento más alto que uno puede recibir en este tipo de carrera, cuando la Casa Blanca reconoce el labor y el trabajo que llevamos adelante en Guatemala para detener los grandes y cuantiosos envíos de cocaína enviados por el Cartel de los Soles. Estos han sido unos largos 37 años y yo pensé que ya era el momento de retirarme y ir a vivir una vida tranquila. Pero yo encuentro que hoy en día es importante, luego de haber servido a mi país por 37 años de servicio leal, honesto, transparente, que debajo de la geopolítica que estamos viviendo hoy en día, yo vi que era necesario salir de ese retiro y poder compartir con ustedes mis experiencias, poniéndolo de una manera fácilmente de comprender para que el público entendiera lo que está sucediendo. Hoy en día no podemos ser neutros sobre lo que está sucediendo. Hoy en día nuestro hemisferio está siendo atacado por crimen transnacional, por la corrupción, por la violencia que el narcotráfico hace sobre los países. Ningún país está exento de la violencia y la corrupción que estamos viviendo. Nosotros en los Estados Unidos simplemente estamos cansados de la violencia generada por el narcotráfico y estamos viviendo eso hoy en día. Yo encuentro que para mí era importante poner mi experiencia sobre lo que está sucediendo y poder compartir con ustedes.